Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva actividad del Ateneo, Naturaleza y Poesía en los Jardines de Al-Ándalus, un título que lleva la fantasía y lleva, pero nada más trabajoso para la labor de dos científicos que tenemos aquí esta tarde para que nos ilustren. Si os metéis por internet, veis esto de jardines, odaliscas, todo rememora aquel romanticismo del orientalismo, ¿no?, de finales del XIX y principios del XX, sobre esta cuestión del Al-Ándalus oriental que se le suponía y al que los europeos decían: ¿para qué viajar a Oriente si tenemos España y sobre todo Granada? Bien, como los que nos dedicamos a esto sabemos muy bien toda esa falsa literatura que está en los medios, en las redes y demás, pues esta sección de Arabismo del Ateneo, por supuesto, lo que quiere es traer a personas representativas del trabajo del arabismo, de los jardines, de manera científica, académica, universitaria. Y para ello tenemos aquí a Celia del Moral Molina y a José Tito, Pepe Tito, así que conocemos todos Pepe Tito, que son, ¿cómo decirlo?, lo máximo en su especialidad, en su especialización. A mí, cuando alguna vez me preguntan: oye, Maribel, tú que eres arabista también, ¿me puedes decir algo de la poesía andalusí? Digo: Celia del Moral Molina. Poneros en contacto con ella, que si ella no sabe algo, ella os indica quién lo sabe. Entonces, esa es mi referencia. Y lo mismo con el tema del jardín. Bueno, qué deciros de Pepe Tito. Cuando nada más llegar al Carmen de la Victoria y ver ese jardín, pues decimos: qué maravilla de jardín. Y no sabemos en muchísimas ocasiones que ese jardín se debe a Pepe Tito. Bien, cuando le he pedido un poco el currículum a ellos dos para rellenar la ficha preceptiva que el Ateneo recopila de las personas que actúan aquí, pues me han dado lo básico de ese currículum. Deciros de Celia del Moral, para los que no la conocéis: ella es catedrática emérita de literatura árabe por nuestra universidad, especialista en literatura andalusí, sobre todo en la árabe granadina. Otras líneas de investigación suya: la mujer en la literatura árabe, literatura comparada árabe y otras literaturas, y luego un largo currículum. Celia lleva toda la vida dedicada a este tema de la literatura andalusí. Ha sido directora del grupo de investigación Ciudades Andaluzas bajo el Islam y de la revista Miscelánea de Estudios Árabe Islámico, sección Árabe Islam, que ha sido el instrumento de investigación y difusión académica de los trabajos del arabismo científico y crítico, así como directora de la colección de estudios árabes de la Universidad de Granada, autora de numerosos libros, artículos, bueno, una gran serie. Luego, poesía descriptiva en Abu Jafar al-Wayani, Jardines y fuentes en Al-Ándalus a través de la poesía, vino, erotismo y naturaleza en la poesía andalusí, son, digamos, sus tres publicaciones mejor o más relacionadas con el tema que nos trae aquí. Eso en cuanto a Celia del Moral Molina. En cuanto a José Tito Rojo, cuando le pedí igualmente su ficha para los archivos del Ateneo y para también difusión en nuestra página web, él me dijo: José Tito Rojo se dedica a los jardines, tanto a nivel teórico como práctico. Como práctico, yo misma tengo un increíble regalo suyo, porque me hizo el jardín de mi casa.
de una casa que yo tuve y tenía. Yo le puse un cartelito. Esto lo hizo José Tito Rojo. Ese cartelito que a veces echamos en falta en muchísimos lugares, ¿no? Entonces, él ha creado nuevos jardines, ha restaurado jardines históricos. Gran parte de su actividad ha estado relacionada siempre con los jardines de Al-Ándalus, muy especialmente los de la Alhambra y el Generalife. Y en la actualidad ha trabajado sobre la revisión de las ideas dominantes en historia del jardín y en los debates sobre el jardín moderno a principios del siglo XX en los países mediterráneos. Pertenece a diversos comités internacionales en el ámbito del jardín. Presidió hasta 2021 el Comité Científico del Itinerario Cultural de Jardines del Consejo de Europa. Premio CICOP del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio a la Restauración de Jardines Históricos. Premio Iberluyum de la Asociación Multisectorial de Jardinería Andaluza, y sus publicaciones son inmensas: Literatura y jardinería, El jardín hispano-musulmán, Los jardines de Al-Ándalus y su herencia, etcétera, etcétera, etcétera. Sin duda estamos ante dos personas que, bueno, que es difícil primero reunirlas. No ha sido difícil en esta ocasión reunirlas a las dos, porque además son socios del Ateneo y lo llevamos como una cosa importante para el Ateneo de Granada, ¿no? Y bueno, nos van a hablar de naturaleza y poesía en los jardines de Al-Ándalus, en esto que hemos llamado conversatorio, que Celia al principio no entendía muy bien, pero bueno, el conversatorio es conversar sobre estos temas con dos personas que han trabajado, uno desde la literatura o una desde la literatura y Pepe sobre los jardines. Pero ambos van a coincidir en mucho, porque el tema es muy transversal, ¿no? Entonces va a empezar primero Pepe, luego va a seguir Celia y luego vamos a conversar, pero conversar también con vosotros. O sea que abrimos el debate, la discusión, la intervención para todos y todas las que queráis intervenir o tengáis alguna duda o no hayáis entendido algo. Todo con la tranquilidad y el espíritu de lo que es nuestro Ateneo de Granada. Es un lugar abierto de debate, de discusión, etc. Bueno, pues sin más, te doy la palabra, Pepe, y empezamos. Bueno, aunque parezca mentira, nos hemos reunido varias veces para ver lo que hacíamos hoy y lo que hemos concluido es que yo hago una especie de prólogo. ¿En serio? Sí, Eso es sí. nuevo, ¿no? Sí, 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 sí. No, eso era la conclusión inteligente a la que habíamos llegado, que la que realmente domina el tema de la poesía andalusí, Celia. Y yo lo que quería traer era una reflexión previa. Yo me acerco a la poesía de Al-Ándalus para utilizarla como fuente de conocimiento sobre los jardines. Entonces eso no es mecánico, sino que hay que hacerse una serie de preguntas sobre la validez del texto poético como fuente de información. Entonces, lo que traigo es esa reflexión mía, hacerla pública y apuntaros cómo veo yo la relación, no solo de la poesía, de la literatura en general, con el hecho jardinero. Y desde esa perspectiva empiezo con una butar.
Este dibujo que estáis viendo es un dibujo simpaticísimo. Me parece que es de 89, 1889, en un libro de viajes por España, que publica un personaje curioso, Albert Rovida. Albert Rovida es un francés que publicaba chistes satíricos en revistas francesas, un poco picantes, pero que en los últimos años ha tenido una notoriedad terrible en Francia, porque se ha puesto de moda, no por ese aspecto suyo de cronista social, sino por otro aspecto, que es ilustrador de fantasía del siglo XIX. Aquí vemos la salida de la ópera en el año 2000, tal y como él se la imaginaba 100 años antes. ¿Y cómo se imaginaba que se salía de la ópera en el año 2000? Pues la gente salía, se metía en su nave volante, surcaba el cielo de un París muy transformado, donde hay una especie de edificio encima de la Torre Eiffel, se ve ahí en pequeñilla, iban al restaurante en su nave volante, etc. Y este tipo de fantasías me recuerdan una frase que escribe Julio Verne a su padre en una carta, que le dice: todo lo que un hombre es capaz de imaginar, otros hombres serán capaces de realizar. Y eso me lleva a la poesía y a la literatura de Jardines, porque la literatura de Jardines describe espacios, objetos, elementos, funcionamientos, que a veces están tomados de la realidad y a veces son fruto de la imaginación del escritor. Pero lo que yo me planteo es que si en la cabeza del escritor era posible imaginarlo, significa que en el horizonte mental del momento en que lo escribe, eso se podía plantear en la realidad. Como ejemplo, os pongo un libro recientemente publicado, Jardines en tiempos de la Austria, de una investigadora finísima colombiana, María del Rosario Aguilar Perdomo. Tuve la suerte de prologar este libro, que estudia los jardines en un segmento de la información muy limitado, que son los libros de caballería. Los libros de caballería hablan muchísimo de jardines y hablan de fuentes fantásticas, ¿no? Fuentes con leones que se mueven, con pájaros que baten las alas, con ruidos musicales. Y lo que hace María del Rosario es ver cómo en el siglo XV, XVI, ese tipo de artilugios en muchos casos existían. Lo que pasa es que muy pocos han resistido el paso del tiempo. Pienso en el órgano acuático de Viladeste en Tívoli, que se estropeó en la Segunda Guerra Mundial porque lo bombardearon los aliados cuando estaba en manos de los nazis, la ciudad de Tívoli, y que se ha restaurado hace poco y que interpretaba música con el agua. Un órgano, estamos hablando de 10 metros de altura, o sea, una cosa alucinante, ¿no? Alucinante. Y quedan algunos ejemplos de aquellas fantasías que aparecían en los libros de aventuras, en las novelas de Aduro del siglo XVI, que eran los libros de caballería, que hemos tenido la suerte de que se conservan. Por ejemplo, en el Castello di Sogni, en el norte de Italia, hay una fuente de esa época que es un fantástico árbol, es un granado, le dicen la fontana del Melorano, que echa agua por las ramas y por las cabezas de algunos animales. Un melograno, un granado raro, porque tiene los frutos de granada, pero las hojas son de roble. No importa. No importa. Quiere esto decir
que determinadas cosas que podemos interpretar como fantasía y que vamos a ver en la literatura de andaluz, pues seguramente eran reflejo de la realidad, y de eso hemos comentado Celia y yo, y trae algún ejemplo. Es decir, que la fantasía medieval, orientalista, ¿no? Esa que leían asombrados los europeos en la edición de Los Mil y una Noches, pues en muchas ocasiones tenía reflejo en la realidad. Por ejemplo, hay un libro maravilloso, el libro de Ingenios Hidráulicos del Casari, es un libro de Próximo Oriente, donde hay bastantes decenas, no sé si 50 o algo así, ejemplos de artilugios para jardín, de relojes acuáticos, pájaros que cantan, jóvenes que echan agua en no sé qué y entonces el pájaro mueve la ala, etc. Es decir, que a veces la fantasía apunta posibilidades de la realidad. En tiempos más recientes hemos leído muchos de estos textos pensando que eran o fantasías ilusorias que no existían o interpretaciones románticas. Pongo dos anécdotas en el mundo de la literatura y del jardín que nos hacen ver esa mirada un poco desconfiada. Una conversación seguramente inventada entre Unamuno y un poeta modernista, a veces se dice Amado Nervo, a veces se dice Villatesa. Se atribuye la recogida de esta anécdota a Juan Ramón, no está claro porque no lo escribió nunca, y si miráis en internet, en unos sitios dice, eso lo dijo fulano, lo escribió Perengano, pero si vais a los textos no. Pero es una anécdota que circula mucho en el mundo literario, que es que pasea, no se sabe si por el Retiro o por Aranjuez, pasea Unamuno con el otro poeta, pongamos Villa Espesa, porque es vecino, por Almería, y Villa Espesa ve un estanque con flores y le dice a Unamuno, ¿qué son esas flores tan preciosas? Y le dice el otro, oh, mire usted, señor, estas flores son los nenúfares que usted tanto nombra en su poesía. Claro, la componente de verdad que tiene la historia, la anécdota, aunque sea falsa, es que muchas veces en poesía el nombre de las flores es un recurso retórico y no significa que esté allí. Si un poeta describe un jardín a principios del siglo XX, tiene que nombrar rosas, porque si no nombraba rosas no estaba describiendo un jardín. Aunque en aquel jardín no hubiera rosas. Entré en un sitio donde olía jazmines, a lo mejor no, pero él tiene que transmitir eso para que sea creíble. A veces es descaradamente imposible. Hay un estudio clásico de Curtio sobre la literatura latina en la Edad Media, donde habla de poemas producidos en Centro Europa, donde se nombra la palmera o el olivo. ¿Pero por qué? Porque en la retórica descriptiva de espacios había que nombrar para reconocerlos como espacios ornamentales, como espacios de un determinado tipo, había que nombrar al olivo o a la palmera, aunque en el clima de Lieja, en el caso que cita Curtio, que por cierto el traductor no traduce Lieja, se llama Liurke o algo así, era imposible la existencia de olivo y palmera en aquel tiempo. La pregunta, por lo tanto, es, ¿hemos de creer lo que leemos en los textos literarios? Y pongo un ejemplo de una cosa que se nos ha transmitido por la literatura, que es la descripción de un pabellón
en el Palacio de Al-Mamou en Toledo, donde se describe un estanque, en medio del estanque de una isla, y un pabellón de cristal, y el agua resbala por la cúpula de cristal, que además se ilumina toda la historia. Debemos creerlo, por lo tanto nos creemos que era posible. Nos creemos que era posible. Y si no, formaba parte de la mentalidad de la época. Y si no lo hizo Al-Mamou, lo hizo. Es decir, que este tipo de cosas nos transmiten verdades. Verdades. Por la misma razón, yo que trabajo muchísimo con las imágenes, la pregunta que me hago, si avanza esto, sí, ha avanzado, es si por la misma razón nos debemos creer lo que nos transmiten las imágenes. Si nosotros vemos este grabado del siglo XVI, 1584, que hace un grabador que manda el impresor de Felipe II en Flandes, Cantino, lo manda a que dibuje las ciudades de todo el mundo. En Granada dibuja el Generalife con ese elemento que, sin lugar a dudas, podemos identificar como una palmera. De hecho, en mi libro de irónico título, El jardín hispano-musulmán, que lógicamente tiene como subtítulo Los jardines de Al-Ándalus y su herencia, sobre el carácter irónico no entro, a buen entendedor, buenas palabras bastan. En ese libro yo decía que era una palmera. Estaba equivocado. No era una palmera, era un surtidor, era agua. ¿Y por qué era agua? Pues muy fácil, porque si en vez de ver el grabado en una reproducción lo vemos en el original, pues la parte de atrás tiene un texto. Y si leemos ese texto, lo que nos dice es, en latín, utilizo la traducción de Santiago para leer el texto, dice, caminando un poco más arriba del castillo, se refiere a la Alhambra, se ve un elegante y vetusta casa que se llama Generalife, que es tanto por factura como por naturaleza un verdadero lugar de recreo. Allí el aire es siempre sereno, hay muchas hermosas fuentes, entre ellas hay una admirable y muy agradable que arroja un chorro de agua del grosor de un brazo tan alto en el aire, por lo que se puede ver desde muy lejos, por fuera de las murallas, etcétera, etcétera, etcétera. Está describiendo el surtidor que hemos visto y que hemos confundido con una palmera. De hecho, si miramos las palmeras que dibuja Obernager, son diferentes. Son diferentes. ¿Que el surtidor existía? Existía. Primero hay documentación de archivo que lo nombra. Me traigo solo las crónicas. Una crónica, pues Antón van de Vilgaerde viene aquí y describe, no, este es Novallero, en italiano dice algunos balcones, etcétera, y en medio hay una vista bizarra y agradable, y en medio de este patio hay una grande y bellísima fuente con un vaso muy grande, y la caña de en medio salta en alto el agua más de 10 brazas. Cada braza milanesa son 1,60 metros. Si multiplicamos 1,60 por 6, eso nos da. Y hace tiene un capo, una cabeza grosísima, etcétera, etcétera. Lo está describiendo en el mismo sitio. Además, más tarde nos encontramos a un ciudadano que, con el nombre inventado de Álvarez de Colmenar, publica Las delicias de España y Portugal, y allí vuelve a describir esa fuente. La describe en 2 páginas, aquí la he juntado, y en francés dice lo mismo, y añade que
cuando le da el sol de determinada manera, forma el arco iris. Es decir, que en este caso debemos creernos la imagen, debemos creernos. Pero en general, esa credibilidad que le otorgamos a la literatura cuando describe los jardines es por una circunstancia que no se da con todos los objetos, que es que los jardines tienen su propia retórica y la literatura también. La literatura tiene la retórica de describir los espacios de forma que el lector comprenda cómo son y cómo remiten a otros espacios similares que se han descrito anteriormente. Lo que decíamos de que un jardín, para ser reconocido como jardín, tiene que tener rosas, tiene que oler bien y tiene que tener sonido de pájaros. Aunque cuando llegue el poeta, el jardín está abandonado, no estén las rosas en flor y los pájaros ese día estén afónicos. Y la retórica jardinera igual. Si nosotros, ahora se hacen muchas locuras, pero si hasta hace 20 años entrábamos en un jardín y queríamos reconocerlo como tal, teníamos que tener rosas, jazmines, en Granada arrayanes, cipreses, durillos, es decir, plantas que reconocemos como plantas de jardín. Porque si lo que el ciudadano ponía eran retamas, 4 hierbas silvestres y no sé qué, pues podríamos pensar que era un terreno abandonado. Es decir, que había una retórica jardinera. Para que un jardín parezca un jardín, tiene que tener plantas de jardín. Y hay libros que dicen plantas de jardín, que son diferentes del resto del arte. Son un segmento de la realidad. Vale. Siempre y cuando sea posible. Lo que decíamos de la palmera. Aunque la palmera sea un elemento que permite reconocer un espacio como jardín, si estamos haciendo un jardín en Suecia, olvidaros de las palmeras, salvo que las metáis en el invernadero. También será. Es decir, que tanto en la literatura como en la jardinería hay dos retóricas. Pero los elementos de reconocimiento de que aquello es un jardín son los mismos. O sea, lo mismo que hay que meter en un jardín para que cuando alguien fuera a tu casa viera que aquello era un jardín, es lo mismo que un escritor tiene que poner en el texto para que un jardín leído sea interpretado como un jardín. Porque de hecho, la construcción de un jardín es la elaboración de un texto, la elaboración de un relato legible. Y eso en la poesía de Arándano se refleja. En muchas ocasiones, el poeta, cuando alaba a un sultán o cuando está hablando de un personaje y de un jardín, le dice, este jardín es precioso porque lo has escrito tú, ¿no? Aquí pongo dos ejemplos, hay bastantes más. No hay lugar como tu huerto, Ibn Reed, jardín brillante, arroyo presuroso, es una página escrita de tu mano, con la belleza brota de su suelo. Y he puesto por aquí un ejemplo de un poeta que a mí me gusta mucho, que es Ibn Qumman, que hablando él mismo de su libro, en el prologuillo, utilizo la traducción de Fernando, que el que rescató el cancionero después de García Gómez, dice, este es mi libro cual jardín en el que se solace su mirada. Es decir, él describe su libro como un jardín. Hablar de los libros de poesía como jardines es un toque, desde la Grecia clásica. Las colecciones de jardín, de poesía, no es raro que se llamen Florilegio, Flores de mi jardín. En los títulos, si nosotros ponemos poesía jardín y ponemos en Iberlibro, la mayoría de las cosas que nos salen son libros de poesía que ponen jardín en el título, aunque no traten de jardín. Florilegio es lo más abundante término que se inventa en Grecia para los libros de poesía. Seguimos en Al-Ándalus y en algo de su poesía. Y aquí pongo una nota. Cuando yo busco, rastreo en los poemas elementos que me digan cosas que había en los jardines de Al-Ándalus, no solo miro poesía en árabe, también miro poesía en árabe. Porque los jardines de Al-Ándalus son los jardines, la poesía de Al-Ándalus es la poesía que se escribe en Al-Ándalus, mayoritariamente en árabe.
pero también había poetas que vivían en Al-Ándalus, que eran hebreos y escribían en hebreo. Lo curioso son dos cosas. Primero, no son muy diferentes. Describen los mismos elementos, hacen las mismas referencias y tal. Y segundo, la proporción de detalles jardineros es mayor en la poesía hebrea. Seguramente casualidad, pero es mayor. Y pongo ahí un ejemplo de un poeta muy relacionado, como saben, con Granada, que es Ibn Cabellón. Ciervas plantadas junto a los canales, se refiere a ciervas mecánicas, un surtidor. Ciervas plantadas junto a los canales, huecas para que puedan correr la agua y humedecer las plantas en los riates. En el césped brotan aguas puras con las que se riega el huerto de Arrayanes. La traducción es de Sáenz Vadillo, lo digo por la palabra césped, que es una palabra antigua castellana. Y me parece que da un buen sentido de lo que dice el pueblo. Volveremos sobre eso. Pero antes de entrar en los 2 o 3 ejemplos de poesía que tengo, creo que voy medio bien, les presento algunas imágenes a 3 escalas de temas jardineros y paisajísticos. Las 3 escalas son, primero, el paisaje, y les traigo la imagen más rara del mundo nazarí, que es una tabla pintada en el que hay un paisaje. Esta tabla estaba en la cocina del Patio de los Leones y es de época de Muhammad V, es decir, del momento de esplendor. Lo que nadie ha dicho es que esta tabla, con un 99% de posibilidades, está representando la propia Alhambra, por lo que sería un caso insólito. Tendríamos un dibujo de la Alhambra de época de Muhammad V. Para defender esta interpretación mía, les pongo una imagen de las más antiguas que tenemos de la Alhambra vista de lejos, que es un grabado de un dibujante francés, Meunier, que está en Granada en 1665 y dibuja lo que él llama los 2 castillos de Granada. Lo de los 2 castillos de Granada es un tópico de la literatura descriptiva de Granada en la época. ¿Por qué 2 castillos? Porque estaba Torre Bermeja en una colina y la Alhambra en la otra. Si comparamos los 2 dibujos, las casualidades son algo más que sorprendentes. Tenemos Torre Bermeja, el Valle de la Sábica, tenemos la Torre de la Vela, tenemos la puerta de entrada a la Alhambra por la Puerta de la Arma, en mitad de la Alcazaba, y tenemos las torres del Homenaje, Huerta, etc. Y además, el dibujo presenta en esa Alcazaba casas. Se ven los tejados de las casas. Hoy esas casas son restos arqueológicos en la Alcazaba. Para mayor claridad lo vemos en la actualidad. Lógicamente, las proporciones pueden variar, etcétera, pero la similitud es más que sorprendente. Y yo agradecería que alguien me buscara un sitio, representaciones medievales con 2 castillos, con un valle en medio, en fin, y que además está en el sitio, está en la Alhambra. No es que se haya encontrado la tabla en nada, pues, está en la Alhambra. Y jardines exteriores, pues tenemos una buenísima representación en la propia Alhambra, que son las pinturas sobre cuero que hay en las bóvedas de la sala de la justicia en Los Leones, la sala de los reyes. Allí se representan espacios de bosque alrededor de alcázares, del edificio, con escenas caballerescas, seguramente tomadas de libros que circulaban con relatos de ese tipo.
Se ha llegado a decir incluso que son relatos del círculo artúrico. Lo ha dicho Jerry Lindor, que es buena estudiosa. Puede ser, puede ser. Yo lo que he encontrado es que una de las imágenes más sorprendentes, el hombre fiera que rapta a la mujer y es asesinado por un caballero para salvar a la dama, se encuentra en textos medievales dibujados exactamente igual. Exactamente igual. Tenemos el caballero que con la lanza ataca al hombre fiera y el hombre fiera con la mujer en los brazos. La similitud no me parece tampoco casual. He hecho trampa. He hecho trampa. Están al revés. Lo he puesto a especular para que coincidiera. Pero me perdonáis la trampa, pero la escena es la misma. De hecho, en el manuscrito medieval se cuenta la historia completa. Como la chica sale de su castillo al bosque y en el bosque habita el hombre fiera que la arrastra, la secuestra y al final la libera del bosque. De jardines interiores tenemos buenas imágenes en el manuscrito de los amores de Bayard y Rial que se encuentra en la biblioteca del Vaticano. Lo que vemos allí son cosas muy frecuentes que nos transmiten también el aspecto literario. El jardín como un prado de flores, se representa con la hierba y puntitos rojos, que seguramente no veis, pero todo esto está con puntitos rojos que indican las flores. Arbolitos que en este caso son muy reconocibles como naranjos, que tienen pintados en naranjo los frutos, y luego el jardín como ámbito de la tertulia, la música, el vino, etc. Son 14 las miniaturas del manuscrito, de las que 8 son escenas jardineras. La más sorprendente es sin duda esta, donde se representa un jardín como un estanque central, 2 arrietes deprimidos a los lados, 2 estructuras jardineras construidas, una cúpula, una cupa, y un cenador de trepadores. En la cupa hay un asiento de azulejos. Hay surtidores, que son ciervas que echan agua por la boca. En el estanque hay aves, peces y tortugas. Se ven muy mal, pero están los peces y la tortuga. De elementos vegetales, de nuevo el prado, un lirio, un rosal trepador en el cenador de cañas y un elemento vegetal que siempre habíamos visto como un ciprés, pero que seguramente no es un ciprés, sino que es un plátano, es un banano. El tronco tiene las huellas de inserción de la hoja y luego, por fortuna, en el mismo Bayard y Rial hay cipreses que se dibujan de otra manera. El del jardín tiene la hoja muchísimo más grande, es decir, que pensar que es un plátano es muy, muy probable. Algunos temas. Primero, ¿quiénes eran los poetas y para qué escribían? En la inmensa mayoría de los casos, los poetas eran asalariados del poder y escribían para hacerle la pelota al sultán de turno. Eso hace que en la inmensa mayoría de los casos la poesía andalusí sea muy repetitiva en imágenes y muy repetitiva en los temas. La alabanza al sultán son la norma. Y en la poesía nazarí aún más. La poesía nazarí abunda mucho más. La descripción de jardines muchas veces se asocia también con la descripción de las propiedades de los sultanes. No siempre. Y Ben Guzmán era un sinvergüenza que andaba por ahí de feria en feria tratando de sacar un poquillo de dinero, pero la mayoría estaban establecidos en las cortes del sultán que le pagaba. Eso es lo que Torres Barbal llamaba la muchedumbre de poetas asalariados que vivían alrededor del poder, cantando con frecuencia, etc. Temas.
¿De qué tratan cuando hablan de jardines? Pues tratan de espacios lúdicos para el placer. Punto. En Vallar Ideas, por ejemplo. Cuando Vallar va a hablar con la alcahuetilla de turno, que era una vieja, le dice que quiere hablar con la esclava que le gusta, guerrillar, a ver cómo hago para acercarme y tal. Y dice, no te preocupes, que yo tengo la solución. Sabido es que a los reyes les encanta hacer fiestas alegres en sus jardines. Vamos a hacer una fiesta y allí habláis. En la poesía, el jardín como lugar de encuentro de los amantes es una norma. Ojo, desde Egipto. La poesía amorosa egipcia tiene al jardín como el ámbito donde los jóvenes podían verse hablar y otras cosas. No solo alegría, continuo. El jardín como lugar agradable, como lugar donde divertirse permanente. El jardín está regado por la lluvia y las flores lo contemplan un tanto estupefactas, pero siempre visible. Bebe y goza de la vida en un jardín, diviértete, pues la vida se escapa. Que es un avance del fin y gloria mundi de los humanistas, del Renacimiento. Algunos temas que describen en los jardines, pues elementos inertes, algunos, cúpulas, muchos. En Granada, la cuba del Alcázar de Inalfati, llamado normalmente el Carmen de Inalfati, en Enadamar, allí tenía algo parecido a lo del Tesolero, un pabellón en una isla en mitad del estanque. Otras cosas que aparecen, estanques, esto es continuo. Surtidores, abundantísimos. Se creó en esta ciudad la absurda moda de decir que como los andalusíes eran tan sensibles, ¿no?, que andaban por la vida tan despacio, no les gustaban los surtidores, que eso era cosa de italianos, y que se sentaban al lado de los estanques a acariciar el agua con la mano. Esto, cualquiera que haya ido a la Alhambra hasta hace 10 años, era la norma. Los surtidores no eran cosa de Al-Ándalus. Bueno, los poetas es que habían ido a Italia, por lo visto. La poesía andalusí está llena de surtidores. O surtidor, tapedreas el cielo con tu lanza. Este poeta no había ido a las visitas guiadas de la onda. Contigo. Conmigo sí. El surtidor ha desenvainado para nosotros el sable de su agua. Y además lo compara con un sable turco, es decir, que era inclinado, ¿no? Sí. Es continuo. El surtidor es un elemento que se repite muchísimo. Elementos vegetales. Uno que a mí me llama mucho la atención, el prado. Yo no sé árabe y yo vivo de los amigos que traducen textos. Y lo que yo veo en las traducciones es que unas veces aparece prado, otras veces aparece hierba, rara vez aparece césped, porque es una palabra que parece inglesa, pero no, es castellano antiguo. Es decir, que el prado, entre otras cosas porque en Al-Ándalus no solo, en toda la Edad Media europea, el prado es sinónimo de jardín. Y de hecho, en griego clásico, lemon es prado y es sinónimo de jardín. Porque es el sitio donde te puedes tumbar, donde puedes estar, es el claro en el bosque, para entender, el claro. Plantas, bastante. La que más, yo me atrevería a decir, los gañanes. Es quizá la planta que más se cita en la poesía andalusí, a veces como sinónimo de jardín. En la comúnmente llamada epístola censoria de Ibn al-Jatib a Muhammad V, lo acusa de juntar las gañanes, es decir, de hacer jardines. En vez de dedicarse a hacer la guerra contra el enemigo, para hacer jardín es un lujo inútil. Me dices, ¿qué haces tú entre maromas y tal, y juntando a rayaques? Dedícate a la guerra.
Y simplemente decir que de estos ejemplos ya va a hablar Celia y yo me callo. Y aquí. No puedo subir. ¿Ha ido la imagen? Bueno, mientras Celia ya pasó a su intervención, puede que esta chica Paul que nos ayude. Puede ser que Bueno, damos paso a la intervención de Celia del Moral. Me imagino que habrá puntos de encuentro y puntos de desencuentro. Yo sobre los jardines tengo que decir que en el tiempo el jardín también servía para relacionarnos nuestra adolescencia. Eran los jardines, hasta que los jóvenes de ahora inventaron el botellón, siempre fueron los jardines ese espacio, ¿no?, de encuentro y de hablar con los amiguillos, compañeros, etc. Bueno, volvamos al jardín con Celia y a la poesía, ¿no?, a la poesía andalusí, de la que ella es buena especialista. Bueno, yo no soy tan incrédula como me permite. Yo me creo lo que dicen los poetas. Perdona, pero tengo la garganta regular y llevo unos meses con la garganta fastidiada. Yo también, Celia. Yo también. Pero tú tienes buena voz. Bueno, lo primero que hay que recordar, yo voy a empezar un poco más atrás, es la enorme tradición que tenían los poetas árabes ya desde la época preislámica en describir todo lo que veían. Yo creo o sostengo que los árabes tienen menos imaginación, salvo excepciones, claro, siempre, y que lo que describen es lo que ven. Ya desde la época preislámica el poeta describe el desierto, los camellos, los caballos, las largas travesías por el desierto, todo lo que le rodea, los fenómenos de la naturaleza, la escasa vegetación, etcétera, ¿no? El poeta, que era, sobre todo el preislámico, que era analfabeto, pero tenía una gran capacidad de observación y una gran memoria, y componían sus poemas sin escribirlos, pues, los repetían y luego pues los recitaban en las ferias donde los solicitaran. Y la descripción va a estar presente en la mayoría de los poemas de esta época y va a marcar un poco lo que va a ser la tradición de poesía descriptiva, que era pues, el viaje por el desierto, la naturaleza que se encontraba, etc. Luego ya, una vez establecido el Islam y la sociedad se hace sedentaria, las descripciones van a formar parte también de los poemas, a veces como casi obligados. Y el rajil, que el viaje por el desierto, va a dar lugar, pues se va a independizar de la casida y se va a centrar ya en la sociedad urbana, en los palacios, sobre todo en los jardines, etc. Y se va a crear el género, va a ir poco a poco surgiendo temas dentro del género descriptivo,
como es la raudillat, que son que viene de rauda, jardín, son los poemas descriptivos de jardines, las naurillat de naur, flor, que son las descripciones de flores, y así una serie de subgéneros que se van a ir ampliando y difundiendo y que de Oriente pasan al andaluz. En al andaluz, cuando llegan los árabes, pues se establecen y bueno, cambia como podemos imaginar, el paisaje por completo, sobre todo que tenemos en cuenta que los primeros árabes que vienen de la zona de Arabia, de la península de Arabia, de Siria, etc. Entonces, el paisaje es muy diferente, el clima es lógicamente más benigno, hay más agua y una naturaleza ya heredada de culturas anteriores, de los romanos y de la cultura que había empezado por aquí. Y entonces no se van a sentir un deslumbramiento y se va a acentuar el tema del paisajismo, de la descripción de jardines. Y yo pienso que más que, al contrario de lo que dice Pepe, de que imagina, yo pienso que no imagina, que describe lo que ven, y describe las flores que ven, los árboles que ven, y no hay demasiada imaginación, yo creo, o quiero creer por lo menos en lo que dicen los poetas, ¿no? Bueno, pues los autores también de la antología tienen en cuenta esta poesía descriptiva y le dedican sus partes de su antología. Y la poesía floral en al-Ándalus va a llegar a su máximo esplendor, sobre todo pues, en el califato, pero también en el siglo XII, especialmente pues, con una serie de poetas del Levante, el Levante de Andalucía, el Charq al-Ándalus se llama, que describen en sus poemas pues, los jardines de su zona. Sobre todo, bueno, pues tenemos el maestro indiscutible de la poesía floral, que es Ibn Jafalla, que apodado el Jannán, y su sobrino Ibn al-Sakak, y bueno, y otros poetas pues, que eran terratenientes, tenían fincas y no eran poetas asalariados como dice Pepe, sino que eran gente rica. Luego vamos a tener otros ejemplos como Ibn Játima, el almeriense Ibn Játima, que tenían huertas, tenían campos, se dedicaban al cultivo, tenían su finca y además eran poetas y les gustaba describir pues, la naturaleza que les rodeaba. El género descriptivo está asociado con mucha frecuencia al tema erótico, amoroso y también al tema báquico. Encontramos con frecuencia pues, poemas en donde se describe el jardín, las flores, la naturaleza, el agua, pero también asociado pues, a los encuentros, a las reuniones literarias que en al-Ándalus se prodigaban porque el clima lo favorecía, sobre todo en ciertas regiones, claro, y también pues, se reunían para beber los grupos de amigos. Estamos hablando siempre de clase alta, de la nobleza, que eran los que tenían fincas, dinero y tiempo también para este tipo de reuniones. Se reúne para beber vino, y entonces se describe el vino, las copas, la embriaguez, a los coperos y a las esclavas que servían el vino y que tanto unos como otros pues, eran objetos eróticos, amorosos de las descripciones, ¿no? En la segunda mitad del siglo XII, pues, los gobernantes almohades fomentan la poesía, favorecen a los poetas y eso hace que se siga cultivando la poesía descriptiva, si cabe más todavía, ¿no? En Granada encontramos en torno al hijo del califa del Mumin, se llamaba Abu Said, encontramos un círculo literario muy interesante de poetas como Abu Jafar Ben Said, Rosafi, Ben Jubayr, etc. Una serie de poetas que se reúnen y que nobles, cultos, ricos, que se dedican, atraídos por este príncipe, digamos, almohade, que lo reúnen, que gusta de la poesía, y reúne en torno suyo a poetas y se dedican, bueno, pues hay jardines, hay fiestas, hay cacerías
y los poetas describen pues lo que ven, lo que hacen, lo que sienten, ¿no? Los paisajes que se reflejan en estos poemas pues son los alrededores de Granada. Había una serie de fincas en un paseo que se llamaba el Jaur Muhammad, la Alameda de Muhammad, que se supone que estaría, o se supone casi es cierto, parece que sería pues, lo que hoy conocemos como el paseo del Salón, la Bomba, el Violón, toda esa zona que estaba extramuros, fuera de las murallas de Granada, y que estaba lleno junto al río, por donde pasa el río Genil, y que estaba lleno de fincas de recreo, donde los nobles y los poetas se reunían en estas fiestas y donde se describen por los jardines y todo lo que conlleva y la misma reunión literaria, ¿no? Por último, bueno, pues ya tenemos al final, en el periodo nazarí, el último y más largo, como sabéis, de la historia del Ándalus, que encontramos algunos diwanés interesantes. Hay mucho todavía por descubrir, por editar, por traducir de la literatura nazarí. Y encontramos pues poetas como Ibn Játima, que ya se ha nombrado, de Almería, que era lo mismo que Ibn Jafalla, pues un terrateniente rico, noble, culto, que venía a Granada con frecuencia, participaba en la corte, Muhammad V, y que tenía por lo visto fincas con muchos jardines, con todo tipo de flores y frutos, y tenía la costumbre de regalar a sus amigos pues ramos de flores o cestas de frutas, y la acompañaba con un poema descriptivo de lo que estaba regalando. O sea que no creo que eso fuera ficción, ¿no? sino realidad. Bueno, pasamos ya concretamente a los poemas, ¿no? Maribel ha quedado que va a recitar, porque yo tengo también la garganta regular y seguro que a ella se le da mejor. En el tema de los jardines, pues se describe el jardín relacionado, pues, a veces con la persona amada, como este poema, a ver si lo consigo, de Abu Jafar Ben Said. Sí, ya está. Leo el poemita de Abu Jafar Ben Said de la Granada del siglo XII, y dice así: en el jardín hay imágenes tuyas, por su causa se conmueven mis ojos y mi corazón apasionado. La rama es tu talle, las flores la túnica, la rosa es tu mejilla y las margaritas tu boca. Bueno, el poeta utiliza a veces la palabra rauda, plural, jardín, y otras veces la de jadica, que es plural jadaik, que son huertos, lo que nos indica, bueno, pues que había una gran variedad de fincas de recreo, de cultivo. También aparece la palabra kubba en cuanto a los pabellones o no sé, eso quizás Pepe nos podría hablar mejor luego del tema de las cumbas, pero en el sentido, Abu Jafar Ben Said, por ejemplo, invita a sus amigos en otro poema a una reunión en un jardín y dice: allí tengo una cumba llamada Kimama. Kimama significa botón de flor. Dice, donde, bueno, tengo todo lo que se puede desear: vino, amor, fuego, las copas y la música de las cantoras. Tenemos noticias, pues como ya he dicho antes, de alameda y paseos con árboles frondosos a orillas de los ríos, como este del Jaur Muhammad, que sería la alameda de Muhammad, donde Abu Jafar tenía esta finca o esta cumpa, y que aparece con frecuencia en esta época o en este círculo literario de poetas del siglo XII, ¿no? Entre ellos, bueno, pues hay otro poema de Abu Jafar donde cita a... Detente, ¿no? Detente en Jaur, de Alameda, y acampa en él, allí donde las esperanzas agitan sus alas. Quédate donde el céfiro se abastece de almizcle,
que proviene de la fragancia del llano. Bueno, el poema es mucho más largo, es muy bonito, pero por cuestión de tiempo lo hemos recortado, ¿no? En cuanto a los árboles y las plantas, pues aparece una gran variedad de árboles y plantas a través de la poesía. Yo pienso que la poesía, también lo ha dicho Pepe anteriormente, pues nos da datos, sobre todo nos aporta datos, aparte de que nos pueda gustar más o menos, o aburrir más o menos, nos aporta datos de qué plantas había en este momento, que en general son las mismas que tenemos hoy día, pero también yo por lo menos he encontrado pues, algunas plantas que no son tan fáciles de identificar, ¿no? Como una de ellas es el arac, que parece que era un árbol o arbusto espinoso bastante corriente en Oriente que se utilizaba para alimentar a los camellos. No sé exactamente, no he conseguido ver a qué planta equivale en la actualidad, o si la trajeron de Oriente, o a lo mejor no, es simplemente pues, una reminiscencia clásica, ¿no? de la poesía. Como en Oriente se citaba mucho desde la época preislámica, pues es posible que por eso también la citaran los poetas. Bueno, aquí está Julia, que seguro que sabe mucho más de estas plantas, luego nos puede también aportar alguna idea. El viento dobla el costado de cada arac, cual viajero que cede al sueño en lo más profundo de la noche. El tema del arac aparece con frecuencia, y también de otras plantas como el anam, que parece que era una planta autóctona, una planta importada de Oriente donde que servía que era roja, o tenía no sé si una bolita roja o algo, que daba un tinte, y las muchachas se pintaban los dedos, pues, algo parecido a la henna, supongo. Tampoco sé exactamente a qué planta equivale, ¿no? Y dice, al tomar la copa de su mano, creí coger la rosa de la anima. Es decir, la mano tenía estaba pintada con algo como lana. Bueno, el granadino Ibn al-Jatib, que tenía excelentes conocimientos de medicina, pues describe a veces jardines, y me llamó la atención un poema descriptivo que alude a los efectos beneficiosos de las plantas, ¿no? En concreto el sauce, el ajenjo y el laurel. Son unos parajes cuya magnífica techumbre la forman las nubes, las cuales los han vestido con un manto hecho de su tejido. En ellos sopla la enferma y débil brisa, buscando remedio para sus males, y son las medicinas el sauce, el ajenjo y el laurel. Bueno, en cuanto a las flores, las más citadas son las mismas que encontramos hoy en día, que en poesía pues adquiere un sentido metafórico, ¿no? Bueno, el aleluya, el narciso, la amapola, la anémona. Es curioso desde el punto de vista filológico que muchas de las flores que tenemos hoy día pues vienen de la palabra árabe, ¿no? Por ejemplo, la alucema o lavanda, que es al-husama, el nenúfar, que es nailúfar, la flor de azahar, que arzak viene de azar, de azar, de flor. Hay otras que no tienen nada que ver, ¿no? Bueno, el narciso, el narcis, el alelía, el giri, la flor de granado, el naura rumán, el jacinto, que sería el yakut, la azucena, que sería Susan o Sausan. Y bueno, y las dos flores reinas de los jardines que aparecen en la mayoría de los naurillas, de los poemas florales, que son la rosa y la margarita, alguard y alcujuán. Y las flores que con más frecuencia se citan son, aparte de la rosa, la margarita, la amapola, el alelí y el narciso. Y Ben Játima, que como he dicho antes, gustaba de regalar a sus amigos flores
o frutos, pues entre sus poemas, traducidos por Soledad Gibert, su diwan, acompaña regalo de un ramo de rosas de temprana, con estos versos donde juega un poco con la envidia del narciso o el adorno del mirto. Van a ti, anunciándote la primavera, que para ellas se han adelantado, rodeadas por el mirto, que pone un velo a su hermosura. Sigo leyendo lo del narciso. Sí, bueno, es que anteriormente lo hemos cortado, ¿no? Te saludan las hijas vírgenes del jardín, que una primavera precoz ha hecho florecer. Crecieron antes de tiempo, y por eso el narciso ha palidecido de envidia. Sí. Bueno, en el lenguaje poético cada flor se identifica con un rasgo del rostro o del cuerpo del objeto amado, de la persona amada. La rosa generalmente pues es, digamos, la metáfora del rubor de la cara, de cuando una persona se pone roja. Los pétalos de la margarita se identifican con los dientes. El arrayán o mirto es el bozo del copero, es decir, el bozo, la barba incipiente de los chicos jóvenes. Y así, bueno, una serie de metáforas que se utilizan con el tema de las flores y hay todo un lenguaje poético y con unas claves que los poetas reconocían, ¿no? Así el poeta de Alcira, Ibn al-Sakar, nos relata en estos versos traducidos por García Gómez, que llamó la teatralización de la metáfora. ¿Nos mostraba el jardín sus amapolas? No, perdón, esto era el otro bueno, léelo, da igual, era también de Fátima. Sí. Nos mostraba el jardín sus amapolas, nos daba el azayán su aroma de ámbar, pero... Parece que nos hemos perdido. ¿No? ¿Sí? ¿Voy bien? Sí. Empiezo de nuevo. Sí. Nos mostraba el jardín sus amapolas, nos daba el azayán su aroma de ámbar, pero ¿y la margarita del copero? Dijo el vergel, yo la celé en la boca. El mozo lo negaba y a la postre delató su sonrisa al escondite. Bueno, muy retórico. Según contaba García Gómez, bueno, cuenta en varias de sus publicaciones sobre la poesía andalusí, pues Ibn al-Sakar lo que hace es estilizar la poesía y crear incluso un pequeño drama, ¿no? Una teatralización, ¿no? Es decir, el jardín habla, el arrayán, la margarita que está escondida en la boca del copero y que al final pues demuestra su escondite, ¿no? Es un ejemplo claro de la correlación entre el rostro del copero o de la amada, de la mujer y los elementos del jardín, ¿no? Bueno, pasamos ya a los frutos. Sí, vamos a ir resumiendo un poquito para conversar sobre este tema. Teníamos los de la rosa. Bueno, este poema sí me interesa porque es el de Ibn al-Numayri, antes del Namman. No, antes de llegar a eso. Ibn al-Numayri, que es un granadino, un viajero granadino y poeta del siglo XIV, y habla del Namman. El Namman es una de las flores que tampoco he podido identificar. Me acuerdo que lo estuve hablando con inspiración, no sé si también con Julia, etc. Es una flor misteriosa que Henri Pérez la identifica con el alelia azul, con la violeta nocturna, con el cerofol, etc. Y parece ser que había una costumbre, según nos dice aquí Ibn al-Numayri, de esta flor echarla al fuego pues para que esparciera el perfume, para que oliera, ¿no? No la traduzco porque realmente no sé a qué flor se refiere. Me trajeron del jardín un namán fragante,
que habían regado pródigamente las lluvias matutinas. No hay por qué asombrarse si lo quemó el fuego de mi gemido, pues la sentencia sobre el Naamán es que se le eche al fuego. Bueno, en cuanto a la fruta y hortalizas, encontramos descripciones magistrales de fruta y hortalizas. Llama la atención que algunos poetas se dediquen a elementos tan aparentemente vulgares, como una calabaza, como una berenjena, como una alcachofa o un membrillo, y construyan pues, poemas realmente preciosos, ¿no? Por lo menos de mi punto de vista, ¿no? Sí. Este es el naranjo del Sara. El naranjo lo vemos. El naranja. Muestra sus frutos el naranjo, como lluvia de lágrimas que la pasión ardiente tiñe de rojo. Sólidas gemas que si se licuasen serían vino, y las manos que lo escancian brazaletes. Así como la berenjena, también del mismo autor. La berenjena, Ben Sara también dice, es un fruto redondeado de agradable gusto, alimentado por agua abundante en todos los jardines, ceñido por el caparazón de su peciolo, parece un corazón de cordero entre las garras de un buitre. Aquí veo yo imaginación, Pepe. Las manzanas, pues dejamos las manzanas. Unas manzanas. Vamos a Granada, estamos en Granada. Venga, ya que están aquí Una las manzana. Acéctalas, son semejantes a los pechos y se han ungido con el color de las mejillas. Su aroma es como el del amado, su color el del amante celoso, y tiene el sabor de la reconciliación después del desvío. Y si se ruborizan y avergüenzan, es porque no pueden ser mejores para ti. A ver, ese El teléfono siguiente. que va sonando por ahí. Siguiente lo tenemos. El de la calabaza. Mira lo antes de lo. Bueno, sobre la calabaza dice, lleva una chilaba de seda y se cubre con un largo velo, y los hombres no pueden tocarla. El jardín la saluda humedeciendo blandamente su cuerpo. Parece la pierna de una joven a la que arrebató el destino. Y Ben Faras de Jaén describe una granada. Vestida de nácar rojo llega a ti la granada repleta de perlas. Te parecerá al abrirla un estuche delicioso que encierra bermejos corales. Son granos que se parecen a las encías de la amada, por su dulce juego, o si quieres, por su aspecto, por su dulce jugo. Para mí la mejor de todas ellas es la del membrillo de Amos Jaffy, un poeta cordobés del siglo. Y con esto sigamos. Es de color amarillo, como si llevase una túnica de narciso, y huele como el almizcle de penetrante aroma. Su palidez es un préstamo de mi palidez. Su olor es el aliento de mi amiga. Tenía un vestido de pelusa cenicienta que revoloteaba sobre su liso cuerpo de oro, y cuando se quedó desnudo en mi mano, sin más que su camisa color de narciso, me hizo recordar a quien no puedo decir, y el ardor de mi aliento lo marchitó entre mis dedos. En el siglo X de Almushaki de Córdoba. Sí. Bueno, había un tema por ahí que era el del agua, del que quería yo hablar, poemas y de una reunión en la Zubia, pero lo vamos a dejar porque llevamos más de tiempo, ¿no? La imagen de la... Bueno, el agua que aparece con mucha frecuencia, como ya ha dicho Pepe, en el tema de la poesía y en los jardines, lógicamente. Y hay infinidad de ejemplos de poemas que nos hablan del agua en simbiosis con árboles, frutos, flores.
y con mucha frecuencia aparecen pues, jardines y huertos a orillas de un río, de un estanque, del agua, siempre el agua presente. Y hay una descripción que recoge Al-Macari en una finca de recreo de la Zubia, donde 3 poetas del siglo XII, de ese círculo literario que hemos hablado antes, Abu Jafar Ben Said, otro poeta Benizar de Wadi al-Kutandi, deciden de escribir, se reúnen en una finca también para una velada literaria y deciden de escribir un estanque cuajado de naranjos y limonero, en medio del cual había una fuente con una bailarina encima que daba vuelta, un artilugio mecánico como el que ya ha citado antes Pepe, que daba vuelta a todos lados del jardín, y debajo de la bailarina pues había, el agua formaba una tienda de agua. Entonces uno de los poetas describe la bailarina, otro describe la tienda de agua y el otro describe el estanque. Los poemas son más largos, pero bueno, he recortado un poco. Y bueno, Antonio Fernández Puerta, un gran especialista en arte islámico, y fallecido hace unos años, que era buen amigo mío, recreó este artilugio que es como él se lo imaginaba, para un libro que estaba haciendo sobre este tipo de artilugios, relojes, etc. Y me lo cedió para un artículo y lo he querido traer aquí, que sería, como veis, es claro, es como si... Bueno, abrir un poco. Aquí no sé, aquí se ve mejor, ¿no? Sí, se ve. Es decir, sería el estanque, la fuente en medio, la bailarina, que no sabemos, suponemos que sería de bronce o de metal, que además es muy raro, una bailarina, una imagen humana, de representación humana en esta época, y que daba vuelta a todo el lado del jardín y el agua formaba una tienda alrededor. Entonces dice Abu Jafar, he aquí una danzarina, no se mueve sin que la mueva un sable de agua desenvainado. La hace girar bien a su pesar y ella desenvaina sable cortante contra él. Ni ella se fatiga ni él se asombra. Al girar con rapidez, te imaginas que da la cara a todos lados del jardín. A continuación el otro, Benizar, dice... Sí, he visto una tienda de agua esparcida alrededor, mientras el soplo del viento le disputaba su manto. Una vez se le somete y otra se subleva, como una bailarina que desata y ciñe su túnica. Y el tercero, Al-Kutandi, describe el estanque, llama Sigrish, dice aquí un estanque, bueno, solo da 3 versos porque este es mucho más largo, muy bonito, pero no largo. He aquí un estanque en el que creerías que hay plata fundida, dorada por el atardecer. Es como si el jardín lo amase y pusiese en su borde un denso sombraje. Los naranjos, al aparecer su reflejo bajo el agua, son como ascua mojada, y los limones, sin fundirse, son cascabeles de oro movidos por el céfiro. Bueno, una cosa curiosa, y es que hace unos días pues, un amigo que trabaja en la Biblioteca Nacional de París me mandó esta foto de un manuscrito de un viajero del siglo XVI, viajero francés, que como podéis ver a la derecha, pues hay una fuente y una bailarina que parece que también daba vuelta. Esta es real, bueno, es real. Lo describe el viajero, no creo que se lo inventara. El viajero pues va pintando o va dibujando lo que ve. Y parece que se situaba esto en la mitad. Según las descripciones de las imágenes que aparecen en el libro, habla de Amica. No me imagino yo la Meca así, pero bueno. Bueno, y nada más. Por la brillantísima exposición de los temas vuestros. A mí, por iniciar el conversatorio, también dar la palabra
a todos vosotros. De lo que habéis dicho, hay algo que, claro, es como muy contrapuesto. Me gustaría que le dedicáramos muy poco tiempo porque no lo tenemos. Pero es el tema de lo que ha comentado Pepe sobre de los poetas asalariados, ¿no? Yo quiero decir, por las clases que yo como arabista y profesora de lengua y literatura árabe he dado también en la universidad, en el departamento de estudios semíticos, donde estamos compañera de Celia, de Mercedes del Amo, que la veo por allí, de Caridad, de Julia, y no sé si hay, de Sibel, de esta Luna querida y Mica también. Bien, yo siempre, y no sé qué os parece a vosotros, siempre decía que el discurso primero que hablaron los árabes cuando tienen, digamos, cuando nos llegan los primeros poemas, que son las muallaqas, o sea, que se habló en poesía. Entonces había reuniones, como diríamos hoy día, concursos poéticos que se reunían en el desierto, En las ferias. En la feria, esa sería la Las palabra. ferias de ganado. Entonces, hasta una mujer que está registrada en las fuentes literarias aparece como concursante de esos poemas. Entonces, los mejores se elegían para colgarlos. De ahí viene la palabra muallaqa, que significa, aunque nos parezca un poco raro, las colgadas, ¿no? Las que se cuelgan meritoriamente. Entonces, a partir de ahí, pues la tradición poética es lo máximo. El primero que habló en prosa, se supone, es el profeta, que es cuando transmite su mensaje religioso, ¿no? Que luego ya, con el tiempo, se plasmará en los textos coránicos. Pero la poesía ha tenido la gran tradición poética de lo que los andalusíes, no sé si estaréis de acuerdo, digamos, son herederos. Esa era la palabra. En ese sentido, Celia dice que había ricos con sus fincas notables que se tumbaban allí en sus jardines, con sus coperos, con sus danzarinas, y componían poemas. Y Ben Hans de Córdoba, en El collar de la paloma, también refleja, ¿no?, los consejos, los síntomas del amor, ¿no? Siempre el jardín está ahí como lugar, espacio, digamos, de amor, de flirteo, de lograr esos amoríos, ¿no?, entre hombres y mujeres o entre hombres y hombres, etc. Entonces, en este sentido, me gustaría que vosotros dijerais algo. ¿Por qué ves tú tan así de que era... También los había, lógicamente. La frase no es mía. He puesto... ¿Se oye? Sí. Sí, la frase es de Leopoldo Torres Barbat. Hombre, No es mía, no me apropio yo ante eso, de la frase, la he puesto ahí. De todas formas, dos cosas. Una, que he dicho de otra manera lo mismo que ha dicho Celia. O sea, la poesía formaba parte de la parafernalia de eventos cortesanos, de la corte, de los círculos cercanos al poder, es decir, que era eso. Y luego, si vemos el florecimiento de la poesía de los siglos XI, XII, está muy relacionado con la aparición de pequeñas cortes en las taifas. Es decir, que la relación corte-poesía es fuerte. Y luego, la poesía también formaba parte de los deberes de los subordinados inmediatos del sultán. Es decir, el visir tenía que No siempre, no siempre. He dicho, formaba también parte. Sí. O sea, los visires de Muhammad V escribían poemas, formaban, digamos, si no parte de sus obligaciones, sí parte de sus atributos. Es decir, que se agradecía
Ahora te contesto. Los visires de Muhammad V no eran poetas, pero eran gente que escribía poesía y que ha llegado a nosotros por la fama lógica de algunos de ellos haberlos estampado en la Alhambra. Es decir, Ibn Rad no es el mejor poeta del mundo, pero tiene el libro mejor editado del mundo. O sea que, y está allí porque formaba parte de la cercanía. Sí. Sí existe, creo yo, sería la profesionalización del poeta para llegar, yo siempre digo, era como llegar a funcionario de la corte, tenía que tener un gran nivel poético y un poco, ¿no? En ese sentido, claro, la corte se llena de poetas y los poetas para alabar en compañía, aunque no en la compañía. Que no lo hacía tenía problemas. No, pero no siempre. Es que no, Eso no lo describe. Y Nalhaki tuvo problemas. Vamos a ver. Hay una poesía laudatoria cortesana que viene desde muy antiguo, ya desde la época preislámica y hasta el último momento. Bueno, yo hablo de poesía, estamos hablando de poesía árabe clásica, no contemporánea. Efectivamente, había poetas asalariados a sueldo que para poder vivir pues tenían que alabar al califa, al emir, al visir o al que fuera de turno para que le diera. Pero no es eso solo la poesía árabe ni la poesía andalusí. Hay una poesía, digamos, libre entre comillas, de gente, claro, siempre estamos hablando de una clase social alta, ¿no? No sabemos si habría una poesía popular, salvo el caso de Ben Quedman, que no nos ha llegado, ¿no? Porque no se reflejaba por escrito. Pero la que nos ha llegado con la poesía cortesana, la poesía, digamos, culta, también hay una serie de poetas que son nobles, ricos y que no necesitan alabar al rey, al sultán, al poeta. No tenía por qué ser laudatoria. Entonces componen otro tipo de poesía, que puede ser poesía amorosa, puede ser poesía satírica, contra sus enemigos, contra los que le caían mal, o también hay la poesía descriptiva de la que estamos hablando, de jardines, flores, frutos, unidos al tema erótico, y ahí tenemos el tema erótico y también el tema gástrico, que no olvidemos que se bebía en grandes cantidades y quizás... Se bebía y se bebe. Bueno, de manera más pero que pocas poesías de otras culturas hay tal cantidad de poesía dedicada al tema del vino, las copas, la reunión todo encuadrado en la reunión, el majlis, que sabemos ya bastante, ¿no? Que eran las reuniones literarias, un poco que vienen del simposio griego, que es del banquete de Platón, que es donde la gente culta pues, se reúne, los poetas, los filósofos, los políticos, pues, para hablar en este caso, de poesía, improvisar poemas y ya de camino beber, comer y hacer el amor con los coperos o con las esclavas cantoras, ¿no? Con quien se presentaran. Yo también quería preguntaros, porque en el jardín hay berenjena, hay calabaza. Bueno, en la huerta, ¿no? Claro, entonces el jardín es un jardín huerta. No siempre. No es solo el jardín así para la poesía. Berenjena en el patio de la acequia no me imagino. No te da... Estamos hablando de huertas, de fincas, que seguramente tenían su parte de cultivo y su parte de jardín. Pero fijaros en el poema que hemos leído, referido a la berenjena. Dice, es un fruto redondeado, de agradable gusto, alimentado por agua abundante en todos los jardines. Bueno, ¿No? es que la palabra... La palabra estamos traduciendo Volvemos estos medievales con una palabra que no es medieval, que es jardín. El jardín aparece en castellano en el siglo XVI con algún apunte en el XV. Es una palabra que no viene del francés. De la misma raíz que huerto, la misma raíz indoeuropeo.
indoeuropea. Bueno, pero está el Gustavo. Sí, pero digo yo, en castellano no existía en la Edad Media la palabra. La palabra persa. Existía vergel, existía huerto, y estamos traduciendo con algo que no transmite el sentido, jardín. Lo que pasa es que a veces utilizamos la palabra para algo que hoy llamaríamos huerto. Es que utilizan y a veces la palabra Gustavo y otras veces la palabra jadica. O sea que unas veces eran jardines, otras veces no. Lo que hoy entendemos por jardín, ¿no? Es que yo no sé la palabra Gustavo cómo la vamos a traducir, porque luego está jadica, bueno. Y también tenemos riay, tenemos yanda. Claro. Pero invito a hacer el ejercicio de ver qué palabras se utilizaban en la Edad Media para referirse a los espacios cultivados. Julia quería hablar. Julia, a ver, Y de bastantes. y nuestro compañero. Ese tema que estáis hablando, yo me definiría un artículo de investigación García Sánchez donde habla de toda la terminología Claro. presente en la Almunia. Creo que está en el libro de la Almunia, el primero y único hasta ahora que se ha publicado sobre Almunia en el occidente islámico. Entonces hay un artículo precisamente dedicado a los términos como munia, como bustán, como janna, que también es un término que a veces es un poco equívoco, o sea que se me oye, ¿no? Yo creo que es una buena voz. Creo que no llega, no salir, ya tienes que salir aquí. No, se oye bien, o es que lo queréis grabar. No, sí, Hombre, se graba, está grabando graba. también. Llega aquí, para no tener que salir a... ¿No? Tampoco. Sí, sí, yo creo que se llega también. Bueno, a ver, es que esto tiene que poner un cable más... Sí, una tenemos más grande. Que yo sobre la terminología, eso, remito al artículo que hizo muy sabiamente Inspiración García Sánchez sobre las distintas palabras que sirven para decir tanto jardín como huerto, huerta, o sea, bueno, ya digo, munia, principalmente munia, bustán y janna, que son los más utilizados, las fuentes. Entonces, el hecho de que haya efectivamente en la Almunia, que es esa finca de las que estamos hablando, ¿no? Esas fincas de recreo, hay un espacio que es ajardinado, es decir, sobre todo si hay un cenador, si hay una copa, pues normalmente las plantas que le rodean, y estoy pensando en el último capítulo del libro de Ibn Luyún, donde se describe, ahí Bustán tiene el sentido de Almunia, no el sentido de huerto, pues él está describiendo cómo alrededor de la zona donde hay estas conversaciones, estas tertulias y demás, pues hay sobre todo plantas aromáticas, plantas ornamentales. Es decir, estaríamos más con una visión de jardín. Sin embargo, en los pasillos que rodean a ese senador, por fuera, pues está plantado de vides. O sea, son viñas no rastreras, un poquito más subidas, no parras, sino un poquito menos elevadas. Entonces hay una conjunción siempre de plantas, tanto ornamentales y aromáticas, como de plantas cultivadas que servían para alimentarse y demás. O sea, no hay un corte entre lo que es el jardín y lo que es ya los productos de huerta. No hay tanto corte, o sea, incluso, bueno, vemos los naranjos también, naranjos, limones, que también servían para alimentación, y sin embargo, pues también son decorativos, son aromáticos, porque tienen flores que huelen bien, etcétera, etcétera. O sea, que hay una conjunción pues bastante grande entre huerto y jardín. Y después, ya que estoy aquí, pues ya respondo lo del arac. El arac, que yo sepa, la salvadora pérsica, que me diga aquí en botánico, No. porque yo de botánica, vamos, estaba sobre todo hace mucho tiempo, pero sí es cierto que creo que es salvadora pérsica, que es un árbol bastante grande con mucha sombra. Sí puedo decir que, por ejemplo, para eso habría que asomarse a la onda de Abu Ghaib, que es riquísima para todo esto, y que habla de la frondosidad del arac. O sea, y que ahí, pues como daba mucha sombra, era estupendo, pues,
Pero dejarse ahí, dejarse bajo el sol. la importaron de Aquí origen. no creo que llegase a ser una planta de jardín habitual. Yo creo que es de esas ocasiones en que la En que retórica la- poética toma elementos. En la onda no, porque la onda no es No, en la elemento onda poético. no, digo yo en los No, poemas. pero sí se nombra Pues el en araj. los poemas. Sí se nombra el araj. Lo que pasa es que muchas veces hay que tener en cuenta que las denominaciones de las plantas, una cosa es en Oriente y cuando llega aquí, pues se destina a otra planta que era más, en fin, más usual y más frecuente en la península, ¿no? Que aparece con Entonces, mucha frecuencia hablando ya. de la... Sí, pero yo creo que es por la frondosidad que tiene este árbol. Entonces, claro, es muy bueno para el jardín porque da mucha sombra. Y ahí te puedes tumbar a su sombra y está a gustito, ¿no? Y después las otras palabras que has dicho, Y lo del bueno, Namman, eso me lo preguntaste hace mucho tiempo, Sí, cuando me nosotros acuerdo. todavía la onda no la teníamos muy estudiada. Namman es una palabra que puede ser, efectivamente, como tú has dicho, muy diversas especies. También se relaciona con el mundo de las mentas y demás, o sea que Anam o Anam, no sé si era Anam Sí, o Anam, yo no lo he oído en mi vida, o sea, no sé si me quiero creer que es una mala lectura quizás del manuscrito pasado después al libro, porque me extraña mucho que no nos hayamos topado nunca con esa, Me parece que hay Benjafalla que hablan de no sé, yo Chicas, nunca he escuchado eso. Ya, Que hay palabras ya pedidas, está. se agradece, Simplemente era por... se Pero bueno, agradece. cuando empecemos a Álvaro, hablar la luego- especie base, ya te diré. Álvaro y luego Isabel. ¿Alguien más? Álvaro, el micro es que Creo que no lo Pues os tenéis que no venir aquí. necesita, pero Creo que no lo necesito. Allí está muy lejos. es para grabar, Álvaro. Bueno, en primer lugar, yo en primer lugar quería agradecer la magnífica conferencia, el prólogo, que es el prólogo más florido que he visto nunca, en su más amplio sentido, de la conferencia y la intervención de Celia Moral como especialista. Y por supuesto la idea, que supongo que es de Maribel, que me parece fantástica, de juntar poesía y jardinería, ¿no? Me parece una idea muy buena, ¿no? Y voy a entrar primero en esto y luego hago una postilla sobre el tema anterior. Es muy llamativo, ¿no? Porque, digamos, en esta tendencia tan ahormadora de la cultura islámica, es decir, tan ahormadora en el sentido de tan reguladora, tan tratar de poner en forma geométrica, en formas muy precisas todo. Quiero decir, los cielos son 7, en el cuarto te recibe el arcángel Gabriel, van en estricto orden decreciente, hay una jerarquía precisa. El paraíso tiene 4 ríos, se representa en forma muy geométrica. Bueno, e incluso el ataurique, que es la representación de la vegetación, está geometrizado, ¿no? En este mundo tan ahormado, ¿no? Digamos, la jardinería, el jardín, el jardín y la poesía es quizás lo que escapa más a ese mundo ahormado. Incluso la escritura, la epigrafía, cuando es cúfica, trata en definitiva de darle un carácter geométrico y juega con él, haciendo juegos de espejo, haciendo incluso giros, y para eso, en buena parte por eso hace escritura a veces cúfica, ¿no? Más allá de la narrativa. Entonces, en este mundo, realmente son, yo lo pregunto a vosotros, para la respuesta naturalmente, el mundo de la poesía y el mundo del jardín, de la jardinería, es el elemento que escapa más a ese ahormamiento, es decir, es el punto de salida, el punto más, digamos, donde hay más libertad, donde más libertad personal puede ponerse. A veces sí, por obra mercenaria del sultán o del califa, a veces por obra de los nobles que tienen el tiempo suficiente para dedicarse a ella, ¿no? O igual a la jardinería, ¿no? Es el elemento donde más puede ponerse. Esta es la pregunta que hago, y respecto al otro simplemente una postilla, ¿no? Pues me parece muy interesante todo lo que se ha comentado. Simplemente decir que en un viaje muy reciente a Mauritania, ¿no? Pues allí en la casa de, bueno, en un mauro
moro de allí, que estoy en su casa y tal, me dice, te voy a enseñar el jardín, en francés, yo te montré le jardin. Y claro, yo me quedo atónito porque digo, jardín, aquí en un sitio donde apenas hay agua para echarse, y ya lo veíamos todos los días, ¿no? Una garfa, como se decía, que es una palabra que viene una garfa de agua, como decía mi madre, a la cara, en un sitio donde apenas hay agua para esto. ¿Cómo me va a enseñar un jardín? Y lo que me muestra son 4 surcos que los riega con agua de un bidón y que contienen una mata de berenjena, otra de tomate, otra de habichuela. Sí, y esto era lo que le llamaban el jardín. Y era unánime, quiero decir que no era un caso particular, ¿no? O sea que eso se sigue manteniendo hoy en día, la tradición de llamarle, en francés al menos, ellos me lo traducían en francés, jardín al huerto, sin más, al pequeño huerto que podían tener con escasísima. Bueno, la pregunta era la otra. Pero es que, perdona, en Francia, jardín también se emplea para el huerto, ¿eh? También. Cuando quieren hablar de huerto o huerto, es jardín botánico. Pero el jardín a secas puede ser el huerto. Isabel. Yo tengo buena voz. Dejaba una pregunta a la otra sobre si la poesía y la jardinería son los elementos más irreductibles, por así decirlo, Más libre. Que tiene más libertad, ¿no? de libertad. El tema es bueno. Yo pienso que la cultura árabe es muy variada, muy poliédrica, ¿no? Sí, entonces hay muchos matices, no siempre es lo mismo. Hay la geometría, hay no sé, la cuestión religiosa, el derecho, pero también, bueno, está la poesía báquica y está la poesía erótica y hay mucha variedad. Y desde luego siempre estamos hablando de clase alta culta, que son los que escriben poesía y lo que se ha conservado. No sabemos si habría otra cultura, otra poesía popular, a lo mejor mucho más interesante, pero que no ha quedado. A ver, Bueno, en primer lugar, agradecieron a los tres. También Maribel, que ha tenido la felicidad de unirlo a los dos. Y lo mío es una pregunta rápida que me ha llamado, es para el profesor Tito. Me ha llamado muchísimo la atención la tabla, esta que ha sido, bueno, poniendo igual que podría ser un trozo de la Alcazaba, ¿no? Y Torre Bermeja. ¿Dónde estaba esa tabla? Porque yo no la había visto en mi vida, si formaba parte de una armadura de un techo. y tú le has dado mucha vuelta a la Alhambra, como guía de la Alhambra que has sido. Y nunca la he visto. Vamos, es absolutamente sorprendente. Sorprendente. Esta tabla, hasta hace nada, no sé, ni se ha citado, ni se ha dado importancia y tal. Yo lo supe leyendo a Rafael Contreras. Rafael Contreras, en su libro de la Alhambra, estamos hablando de 1875, dice: hay una tabla con 2 caballeros luchando y un castillo detrás y tal. Y dije yo, ¿y esa tabla? ¿Eso qué es? Y entonces le pregunté a la gente del Museo de la Alhambra. Dice, sí, esa tabla existe. Y ahora está puesta en el museo, porque ha estado en los almacenes, nunca se había publicitado, o sea, una cosa realmente asombrosa. Estamos hablando de una tabla de época de Muhammad V. No es una cultura así, ojo, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Y esto llegó a nosotros antes de que pasara al museo, llegó a nosotros a la colectividad, a mí mismo. A los tres que estamos aquí. Efectivamente. Estaba encima de la puerta de lo que llamaban en la Alhambra la cocinilla de leones, que era un cuartillo que había al lado de la sala de la justicia.
Entonces, de ahí pasó a los fondos del museo y se sacó cuando Pura Marineto dijo de hacer la exposición de arte figurativo en el Museo de la Alhambra y la sacaron. Y ahora está puesta, se puede ver. Ahora se puede ver en el espacio Carlos V, entrando a la derecha, donde está el museo. Es absolutamente una maravilla y desde luego es insólito, porque no tenemos tanta pintura figurativa tal. Curioso que el lema de los nazaríes, solo Dios es vencedor, está escrito en castellano, pero a la inversa. O sea, sí, solo Dios es vencedor, no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Pero nada En castellano. O sea, a lo mejor es de época posterior. No, es un encargo del sultán que un pintor castellano escribe y pone el lema en letras castellanas, pero leído a lo árabe. Claro, es que no estamos hablando de una cosa que haya muchas. Es una rareza absoluta. Es una joya. Si podéis verla, es una Había 40, estaba el compañero que quería ver si era para acá. A ver, Yo solo hay una pregunta. a ver, por favor. Primero, como han hecho mi compañero, agradeceros la organización de la conferencia, que es interesante. Habéis estado hablando, y supongo que será por eso, combinando la poesía con el jardín o con el huerto. Fuera de estos ámbitos que vosotros habéis tratado, supongo que dentro de la literatura árabe clásica hay más referencia al huerto. Es decir, cuando uno viaja, o no viaja, cuando uno lee en literatura, descripciones árabes, pero sobre todo si viaja al mismo por cualquier sitio donde haya un oasis, la riqueza que tienen los oasis de plantas es tremenda, tanto de planta de suelo como de planta arbórea. Y eso siempre nos han dicho, por lo menos yo soy de historia económica, pero siempre nos han dicho que en el mundo árabe la riqueza del jardín, en el sentido de huerto, era una cosa que estaba totalmente admitida. Entonces, en la literatura que vosotros manejáis, no hay referencia de descripciones como se hacen descripciones a lo que es el huerto, descripciones a la higuera, descripciones al sistema de riego, descripciones a cuando florecen, a cómo se poda, cómo se injertan, cómo se... Tratado de agricultura, ¿no? Sí. Pero agricultura teniéndola como dentro de la línea, dentro del huerto, no una agricultura. Yo entiendo que la agricultura que yo he visitado, por ejemplo, en los oasis marroquíes, es una agricultura intensiva de riego, no una agricultura de secano intensiva, tipo cereal, sino que es una agricultura intensiva con una riqueza de plantas muy grande, muy densa. No es exactamente agricultura, está el concepto de huerto. Yo ese concepto de huerto siempre he tenido, donde está la higuera, donde está el albaricoque, donde está el manzano, y debajo pues está la albahaca, está la hierbabuena, está la planta para el forraje. Eso es lo que yo he entendido siempre por huerto, pero bueno, también puede ser que lo tenga deformado. Digo, si hay referencia en la literatura, aparte de lo que vosotros habéis mencionado relacionado con la poesía. Más que referencia, yo diría que O tratado incluso. Tratado de agricultura. Antes se ha referido Julia al tratado de Ibeluyún, el almeriense Ibeluyún, que habla pues, de todo esto, que está, además fue traducido por Joaquín Aguara, y no sé si se estaba haciendo otra traducción, ¿no? Julia sabe de esto más. Y luego ahí ella es la que quizás podría hablar mejor de esto, pero claro, son tratados, digamos, científicos sobre todo lo relacionado con la agricultura. Luego estarían también los libros de viaje, que es una cosa que también habría mucho de lo que hablar, ¿no? De las descripciones de los viajeros. Pero claro, los viajeros son más fuera de Al-Ándalus. Eran viajeros andalusíes, se iban fuera de Al-Ándalus y describían por lo que iban viendo a través de sus viajes, ¿no? Pepe quería responder un poco a la pregunta de Álvaro. de la geometría.
Sí, tenemos una deformación al caracterizar los jardines de Al-Ándalus, porque nos fijamos mucho en una cosa que tiene dos aspectos. Uno, en el jardín palaciego, y otro en el patio. O sea, cuando a uno le preguntan un jardín de Al-Ándalus, patio de la Acequia, patio de Arrayán, ¿eh? Porque es lo que más elementos de reconocimiento tenemos. Sin embargo, lo que transmite la poesía no son patios, es otro tipo de espacios. Son espacios, sean huertos, sean jardines, exteriores a la vivienda. Exteriores a la vivienda. Y ahí hay una cercanía con el jardín medieval de Europa, en el sentido de que hay una cosa del jardín que del sitio donde está Aragón. Vamos a olvidarnos de jardín, huerto, del sitio donde está Aragón, que es que eran espacios no cultivados. El término lo utiliza Alberto Grande de forma deliberada. Son espacios más salvajes, espacios donde hay arroyos, donde hay arboledas, es decir, que no son espacios muy geométricos. Y muchas veces leyendo la poesía nos transmite que puede estar hablando de ese tipo de espacios, es decir, espacios a medio caballo entre lo natural y lo humanizado. Si nos fijamos en las pinturas de la Sala de los Reyes, lo que vemos son espacios que parecen naturales, arboledas, que no tienen un camino en el eje cortado por otro camino en el eje, trazado geométrico rígido, sino que son espacios de aspecto más natural, ¿eh? Con plantas, que son plantas cultivadas, en su mayoría, ¿eh? Y con algunos elementos de antropización. Por ejemplo, en el caso de la pintura de los Reyes, fuentes en mitad de la arboleda. Está la casa, palacio, alcázar, como queramos decirle, arboleda, y aquí de pronto una fuente, y allí otra. Hay cuatro. Y hay muchos poemas que lo que transmiten es esa posibilidad. Hablar de sitios donde pasear, o sea, sitios menos encorsetados. Lo que pasa es que, claro, lo que nos llegan restos arqueológicos, un sitio no encorsetado no deja restos arqueológicos. Una arboleda, se pierden los árboles y se acabó. Sin embargo, un patio tiene un camino de ladrillo tumbado, dos parterres enterrados y unos muros alrededor, caray. Si encontramos un resto arqueológico, lo reconocemos como jardín. Pero un espacio donde no hay nada, ¿quién sabe lo que haría? Yo creo que generaliza un ejemplo antes de que lo remodelaran. Tú mismo sabes que ha sido remodelada. Es probable que fuera mucho más agreste, parte de jardín, con flores, con agua, parte de huerto, como sigue siendo, ¿no? Y el bosque de Granada. La parte del bosque medieval, que es la parte que da San Pedro, no la otra. La otra es crecimiento a partir del 16, 17. Pero el bosque de San Pedro tenía arboledas, y eran arboledas para casa y paseo. Se nos olvida también que en la Almunia y en las grandes fincas del poder se cazaba y se paseaba a caballo. Es decir, la realidad es muy variada, muy difusa, no se puede encorsetar. Desde que el mundo es mundo, desde Mesopotamia, hay espacios híbridos. Espacios híbridos. Lo que antes ha dicho Julio, es que está la casa, está el jardín cerca de la casa, están los huertos más ordenados, están las dehesas para que paste el ganado, están los secanos para el ganado cabrío, los bosques madereros, los bosques de caza. En las grandes fincas del poder había todo eso. No en Al-Ándalus, en la China, en América prehispánica, en Mesopotamia. O sea, el poder siempre ha usado la naturaleza y la ha adaptado a sus necesidades de forma muy diversa.
¿Alguien quiere intervenir? A ver, Conchita, ¿quiere para la grabación sobre todo? Bueno, yo quería dar las gracias, de verdad que yo creo que nos habéis puesto hoy con una visión distinta de la que tenemos siempre, sobre todo ahora con el turismo y la lámpara y todo eso. Entonces, de verdad, yo creo que hemos disfrutado todos los que estamos aquí. Nos ha puesto un punto final estupendo, ampliándonos el espacio, y a mí me gustaría que Maribel ahora, como final, para darnos ese gusto andalusí, pues nos leyera algún poema en el idioma propio. Y gracias a todos. Claro. No vengo vestida de odalisca. No, pero sí que Vamos a ver. Conchita se refiere a un poema de Aisha Basri, una marroquí de ahora, excelente poeta y amiga. Ella es de Rabat, escribe poesía y también está escribiendo novela. Y en relación con el tema que han expuesto ellos, viendo el libro el otro día, digo, fíjate que los mismos elementos de los que hablamos, de esa poesía, del almizcle, ¿no? Ese léxico relacionado con el jardín, con la belleza y demás, digo, lo tiene Aisha Basri, que lo ha escrito esto hace 2 días, ¿no? Entonces, como el este es bilingüe y una edición de hace nada, que por cierto está traducida de un árabe, de un compañero, creo, de un árabe que será marroquí también, lo ha traducido al español. Entonces, por aquello de la deformación profesional, la traducción la he ido corrigiendo porque me parece que hay errores de traducción. Pero bueno, lo voy a corregir porque es que hay errores de traducción. Bien, os lo digo rápidamente, así sin que me oigáis mucho, no hay ningún compañero árabe aquí en la sala, y eso me da, pero bueno, ahí arabistas muy formalísimos. El poema se llama Etre, y dice, Qalilun min al-misk, shay'un min al-ambar, qatra min ma' al-ward, herba قرنفل ورق الحناء مسيج عطرها الذي نسيتها في المسرح. Bueno, he cometido algunos errores que lo sé, Julia, que lo sé yo muy bien. La traducción es perfume, se llama, el etre. Dice un poco de almizcle, una pizca de ámbar, una gota de agua de rosa, un grano de clavo, una hoja de aleña. Es la mezcla de su perfume que olvidó en el ascensor. Una cuestión. Tenemos publicidad a esta anécdota. A Conchita ya le diré yo algo a la salida. Y muchas gracias por venir y por la colaboración que habéis prestado con vuestras intervenciones. Julia, una vez te invitamos al Ateneo. Así que con todo eso que nos ha dicho, te vamos a volver a invitar, así como a las compañeras. Hablar de la Tratado de Agricultura, por ejemplo. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.